Me gustaría compartir con vosotros y con vosotras esta pequeña reflexión en torno a estos textos que hemos escuchado. Este llamado de David, esta intervención que tiene que hacer Samuel, ¿no?, para ungirle como rey, y después este Salmo 51, que se le atribuye a David, ¿no? Voy a intentar de alguna manera compartir algunos principios que nos den esperanza, que sean pues válidos para la iglesia de hoy en día, para nuestras propias vidas de seguimiento de Jesús, porque en definitiva hay algunas cuestiones que son transversales en la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que siguen siendo válidas también para nosotros hoy en día. De hecho, sobre ellas se construye ese proyecto que Dios quiere compartir con nosotros en Jesús. Cuando Dios elige lo improbable, ha sido un poco el título que le he puesto. Cuando Dios elige lo improbable. La verdad es que no era probable que acabase saliendo elegido como rey el último de los hijos de Jesé. Ya habéis visto, ¿no?, que el texto dice que pasan todos ellos y que Samuel no unge porque Dios le dice que estos no son, ¿verdad? Y de hecho, el primero de ellos, fijaos que lo describe, ¿no?, como una persona fuerte, una persona valiente, una persona de una gran apariencia exterior. Sin embargo, se acaba eligiendo a un niño que se dedica a pastorear las ovejas, ¿no?, que ni siquiera entraba en las ecuaciones, ¿no?, de la elección. Os he puesto esta pequeña estatua, que si queréis podemos pasar la diapositiva, la veremos quizá mejor aquí. Esta pequeña estatua está en los museos vaticanos. Es más pequeña de lo que parece, es del siglo XVIII y está inspirada en una talla de un sarcófago, ¿de acuerdo? Entonces es una talla pequeña de tamaño, donde se representa a David, como podéis ver, a David con esta figura del buen pastor, que también es una de estas imágenes que atraviesa toda la palabra de Dios y que llega después, ¿verdad?, a aplicarse a Jesús. Y como veis, pues es un niño que carga sobre sus hombros una oveja, ¿no? Es visual, nos ayuda, salvando las distancias de los miles de años con respecto a la historia que se nos explica, pues hacernos la idea, ¿no?, pues de David. Y me gustaría que la retuvieseis, porque al final de la predicación os la voy a volver a enseñar junto con alguna que otra estatua más, ¿vale? Y me gustaría, por lo tanto, que pudierais equilibrar y evaluar, ¿no?, esas dos representaciones escultóricas. Pero lo que antes de llegar ahí me gustaría compartir con vosotros es algunas pequeñas pinceladas, ¿no?, algunas pequeñas píldoras que nos puedan ayudar con esta historia que se nos narra en el libro de Samuel, y también mencionar ese salmo que, como digo, escribe David y que, como decía al principio, nos pueda ayudar y sea útil para nuestro seguimiento de Jesús en el siglo XXI y también nuestro cumplimiento con la misión como iglesia también en el siglo XXI. La primera cosa de la cual os quería hablar es sobre la resistencia. Sobre la resistencia. Si habéis estado atentos y atentas a la lectura, versículos 1 y 2, Dios le pide a Samuel que vaya a ver a Saúl. Y claro, le tiene que decir que Dios no está contento con su reinado. Ya sabéis, ¿no?, que esto de tener reyes no era la opción de Dios y que fue una petición del pueblo. Y este primer rey, pues, como muchos conocéis en esta historia, tuvo aciertos y desaciertos importantes. La cuestión es que Dios no estaba contento, dice la historia, ¿no?, con su reinado, y le toca ir a Samuel a confrontar a Saúl. Y entonces Samuel dice: yo tengo que ir delante del rey Saúl a decirle esto, me matará, dice el texto, me matará. Obviamente, pues se resiste, ¿no?, a esta petición que encontramos en el relato, ¿no?, como esta petición directa de Dios para que él haga esa intervención, ¿no?, en su nombre. Si os fijáis, este relato de la resistencia, este matiz de la resistencia, también es vertebral en toda la palabra. Ya hemos considerado un caso, ¿os acordáis de Moisés? Yo tengo que ir delante de Faraón, pero si soy tartamudo no puedo ni hablar. ¿Os acordáis de esa primera respuesta, ¿no?, de, bueno, yo no soy la persona adecuada? Pero bueno, también podríamos ir al relato de Jonás, por ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis ese profeta, ¿no?, tan famoso porque acabó engullido, ¿no?, por una ballena, decimos, ¿no? Y lo que Dios le había pedido era ir a Nínive a predicar, y él dice: yo ir a Nínive, y cogió el barco en dirección justamente contraria, ¿no? Pero incluso el propio Jesús, en su hora más complicada en Getsemaní, ¿no?,
también dijo, pase de mí esta copa, ¿no? También, ¿no? De alguna manera, se resistía a asumir, ¿no? El momento y el destino que le aguardaba. Claro, diría que lógico y propio de todos los seres humanos tener, aunque solamente sea por un instinto de supervivencia, ¿no? ¿Quién quiere jugarse la vida, ¿no? ¿Quién quiere jugarse la vida? ¿Quién quiere asumir riesgos? ¿Quién quiere ponerse en peligro, ¿no? ¿Quién va a asumir todo eso, ¿no? Claro, este patrón, como digo, de resistencia, para mí es interesante, es bonito de mirarlo porque en definitiva nos habla de nuestros miedos, ¿no? De a veces nuestro sentimiento de impotencia, de a veces nuestra minusvaloración de nosotros mismos, ¿no? Ante los retos ya no solo de la fe, sino también de la propia vida. Nos cuesta muchas veces asumirlo. Y creo que en definitiva esta honestidad a la hora de reconocer nuestros miedos, ¿no? A resistirnos desde el reconocimiento lícito, ¿no? De nuestras carencias, también hace, ¿no? Que Dios nos ayude a fortalecernos, a que encontremos las razones, a que encontremos ese valor en nosotros mismos, ¿no? Para enfrentar esos retos de la vida y, por supuesto, también necesitemos la ayuda de Dios para hacerlo. Y creo que eso también está ahí en ese patrón de resistencia que decíamos que os estaba compartiendo, que es transversal en la palabra, ¿no? En definitiva, parece como que si lo quisiéramos leer desde hoy en día como seguidores y seguidoras de Jesús, que tenemos el proyecto del reino delante de nosotros en el que estamos participando y en el cual se nos pide que nos impliquemos como personas para compartirlo en fondo y en forma, con palabras y con hechos, con las personas que nos rodean, pues vaya tarea, ¿no? Tan a veces abrumadora, ¿no? Que tenemos por delante. ¿Quién soy yo para seguir a Jesús, ¿no? Al nivel de coherencia que implica, ¿no? El seguimiento de Jesús y la apuesta del reino. Quizás nos podemos sentir pequeños ante todo ello. Igual pasa a veces como iglesia local y como iglesia en el mundo, ¿no? Que es una pequeña comunidad como la nuestra, ¿no? Ante el reto de mantenernos firmes en la apuesta de proclamar el reino de Dios. Y hacerlo con el entendimiento al que hemos llegado en el Espíritu, ¿no? Desde una visión del reino inclusiva. Inclusiva quiere decir que sin ningún tipo de limitación a ninguna persona para participar, y ya sabéis lo que eso implica, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de colectivos concretos, ¿no? Que reciben la exclusión desde la sociedad, ¿no? Pero no solamente con esto, sino apostar por un estilo de vida de contraste en numerosas ocasiones con los valores que la sociedad propone a la hora de consumir, a la hora de vivir, a la hora de tratar al resto de las personas, ¿no? Esta apuesta muchas veces comentada, ¿no? En estas últimas semanas por ser pacificadores, ¿no? No solo pensando en los grandes conflictos que muchas veces escapan a nuestra mano y que difícilmente podemos evaluar porque no tenemos toda la información, pero muchas veces tenemos conflictos que nos afectan en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades de vecinos, en las personas que tenemos a nuestro alrededor, con los cuales también se nos llama a practicar la pacificación y la apuesta por la paz, ¿no? Por lo tanto, tanto a nivel mundial, si me lo permitís, como a nivel más micro, el Señor nos pone grandes retos de vida. ¿Y quién somos nosotros muchas veces, no? Sin duda, esta opción o esta exposición siempre, ¿no? De la resistencia es también acabar confesando nuestra humanidad, una humanidad que necesita de la gracia y del respaldo de Dios para poder vivir y para poder vivir especialmente en línea con su proyecto. Y esto me lleva a hablaros de esta segunda píldora que ya veis ahí también en la pantalla, que tiene que ver con entender que en definitiva Dios trabaja con procesos de vida. Samuel es el mismo cuando se resiste y tiene miedo a que lo maten, a cuando unge a David. Es el mismo en las derrotas personales como en las victorias. Es la misma persona, como también nosotros mismos, ¿no? En nuestros aciertos y desaciertos. En definitiva, Dios trabaja en medio de un proceso dinámico, no estático, dinámico. Dios obra de una manera dinámica. Y la fe y el seguimiento de Jesús y la apuesta por ser iglesia se tiene que vivir siempre desde la aceptación de que Dios está trabajando de una manera dinámica, tanto con nosotros como con la propia iglesia, ¿no?
a veces nos da mucha seguridad que todo sea siempre igual. Que todo sea siempre igual, que hagamos las mismas cosas. Eso nos da mucha seguridad, ¿no? Que Dios nos pide, mira, lo más fácil, ¿no? Estas doctrinas, estas maneras, estas reglas. Ahora, volver a plantearte todas las cosas delante de Dios, escuchar la voz de Dios para ver cómo podemos llevar este reino en las circunstancias que tenemos que vivir en el siglo XXI, eso ya cuesta más, ¿no? ¿Habríamos llegado al entendimiento de ser una iglesia abierta e inclusiva si no hubiéramos hecho ese proceso? La iglesia, la vida cristiana, el seguimiento de Jesús es dinámico. Y en la vida de Samuel, que se resiste, pero no solo se resiste, sino que persiste, ¿no? Porque Samuel al principio se resiste, pero vence la resistencia y persiste en ese obrar que Dios le está pidiendo, se implica en ese obrar, ¿no? Por lo tanto, la iglesia también debe de resistir un poco la tentación de paralizarse por el miedo, de paralizarse por el sentimiento de sentirnos abrumados por tantas cosas, y también a veces deberíamos de poner un poco en stand-by, ¿no? o un poco alertas ante las soluciones rápidas y estáticas con las que muchas veces queremos solucionar nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios, o incluso la apuesta de ser una iglesia beneficiosa, que me gusta utilizar mucho esa palabra, beneficiosa y edificante para la sociedad de hoy en día, porque bastantes males tiene ya la sociedad para que encima la iglesia, en el nombre de Dios, genere más mal, ¿no? Por lo tanto, qué interesante es estar abiertos a esta a este obrar de Dios que trabaja mediante procesos, que no es estático, que es dinámico, y que su reino va extendiéndose y avanzando cada día más en esta sociedad de la cual nosotros formamos parte y estamos llamados a participar. En esta historia, Samuel se resiste, persiste, ¿de acuerdo? Se involucra en el proceso de Dios y al final se encuentra con lo improbable, con aquello que no era la lógica. No era lo lógico que saliera escogido como rey el último de los hijos de Jesé, sino el primero. Por eso empiezan desde la lógica, ¿no? Empiezan evaluando al primero, pero van descartándolos a todos hasta acabar apostando por David, ese niño pastor que os hacía referencia en un principio. ¿Quién apostaría por un niño para delegarles la responsabilidad de todo el reino? ¿Quién apostaría por él? Sin embargo, igual que hay un patrón en la palabra de Dios que parece transversal en cuanto a la resistencia, también parece que es un patrón de Dios apostar por lo improbable. Porque igual que él hice referencias antes a Moisés, ¿os acordáis que Moisés, ese gran líder de Dios, que se asocia con la ley, ¿no?, del pueblo de Dios, tan importante, ¿no?, una figura tan importante dentro del pueblo de Dios, pues ese hombre tan importante salvó su vida en un canasto por el Nilo, ¿no? Era improbable, ¿no?, que fuese él el escogido para poder hacer toda esa obra. Sin embargo, lo fue. Igual que podemos hablar de David. Y podríamos hablar de más personajes que por tiempo no quiero hacer, porque quiero centrarme en Jesús, que en definitiva es a quien seguimos en el día de hoy. Jesús, ese Salvador del mundo, ese ser que reconcilia a todos y todo en él están reconciliados con Dios. Este ser tan imposible de calificar, ¿no? Y sin embargo, nace en un pesebre. No parece muy probable que aquel que revoluciona y propone un estilo de vida que ha transformado el mundo y lo sigue transformando, tuviera que nacer en un pesebre, ¿no? Aquel que cuando entra a Jerusalén y el pueblo pretende aclamarlo como rey, entra en un asno, ¿no? Entra en un asno. Otra vez, ¿no? Esta apuesta de Dios por lo improbable. Parece improbable que Pablo, ¿no?, ese apóstol que tanta repercusión tiene para que el mensaje del Evangelio llegue a los gentiles, y sin embargo era un perseguidor de la iglesia. Pues parecía improbable, ¿no?, que eso pudiera pasar. Sin embargo, fue lo que eligió. Parece que Dios apuesta por lo que no es probable, parece que Dios apuesta por lo inesperado, parece que Dios apuesta por lo marginal, y parece que Dios apuesta por nuevas lógicas. El texto de Samuel señala no os fijéis en las apariencias, no os fijéis en lo externo,
que Dios se fija en el interior. Lo dice Samuel. No os fijéis en las apariencias. No te fijes en el primer hijo que aparentemente cumplía los requisitos. Igual que después, como veremos en el Salmo 51, también se llama a hacer introspección para mirar y examinar nuestro corazón, nuestro interior, ¿no? Parece, por lo tanto, que Dios en lo que se fija es en lo de dentro, entendedme, y no en lo de fuera. Y parece que a Dios no le podemos dar gato por liebre. Y aunque nos queramos vestir de seda, pues como dice el refrán, mona se queda delante de Dios. Al final parece que no hay manera, ¿no?, de venderle la moto. Y es curioso porque vivimos en la época de vender la moto. Vivimos en la época de las redes sociales, de Instagram, de la imagen, de los influencers, de la apariencia. Y parece que la apuesta de Dios en su génesis y de manera transversal en la palabra, es decir, que parece que es uno de esos valores fundamentales del reino, es el interior, es la honestidad de corazón, es la sencillez. Y eso forma parte del núcleo de lo que Dios promociona y por lo que Dios apuesta. Así que Dios escoge lo improbable. Y ya para ir acabando la predicación, Dios no solamente escoge lo improbable, sino que si miramos la historia, al final Samuel confía en lo improbable, porque lo improbable es, otra vez, algo que es un poco anti-intuición, ¿no? ¿Quién va a confiar en lo improbable? Hombre, la intuición nos dice que tenemos que confiar en lo más probable. Es algo contraintuitivo apostar por lo que no es probable. Yo creo que aquí, obviamente, entra el componente de la fe. Y es que Dios nos está proponiendo en Jesús un estilo de vida completamente diferente y alternativo a la sociedad. Que parece que no es probable que tenga éxito, pero sin embargo lleva muchos años ahí delante. Y sí que Dios lo utiliza para transformar muchas vidas y también para llevar mucho bien a muchas vidas. Parece que Dios sí que opta, ¿no?, por el ser humano y por humanizar al ser humano. Parece que este es el plan que Dios tiene. Y parece que al final uno tiene que dar un salto de fe, como siempre en la vida, en todo, y o te lo crees o no te lo crees. O apuestas o no apuestas. Como todo en la vida. Quizás por eso la fe es otro de esos valores intrínsecos, pilares del reino de Dios, que nos propone la vida y la vida abundante, siempre que, claro, acompañemos esa apuesta desde nuestra sencillez y honestidad de corazón, llenos de fe, para construirla en nosotros y también en la vida de las personas que nos rodean. Ahora sí que quiero ya acabar la reflexión, porque hemos estado meditando en algunas píldoras, ¿no?, que nos pueden ayudar de este texto para nuestra realidad hoy. Y quisiera acabar con uno de los, alguna de las frases que están en ese Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchas veces se ha orado, predicado y utilizado estas frases para pedirle a las personas, ¿no?, para que miren la suciedad que hay dentro de nosotros, normalmente siempre relacionada con cuestiones morales, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. A veces también por criterios de justicia. Bueno, todo tiene su punto, ¿no? Claro que tenemos que, de alguna manera, examinarnos a nosotros mismos para ser mejor. Hemos estado hablando que Dios está implicado en un proceso de transformación desde la gracia. Pues la transformación implica dejar aquello que no va bien para poder mejorar, si no, no tiene sentido transformarse, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido que nos busquemos una renovación interior y hagamos esa introspección. Pero muy probablemente, a la luz de la predicación de hoy, del texto de Samuel y del llamado de David, esa apuesta por el corazón limpio sea esa apuesta por el corazón sencillo, por el corazón que busca ser parte de lo improbable, con el corazón que busca confiar en Dios y que se involucra en su obra de esta manera. Os dije que iba a acabar la predicación con una escultura también de David. Todo el mundo la reconoce, ¿verdad? No sé si habéis tenido la oportunidad de verla en directo, es impresionante. En esta foto que se ve, además, de abajo arriba, todavía parece mucho más grande. Obviamente es el David de Miguel Ángel. Y si comparáis una estatua con la otra, pues no tienen nada que ver una con la otra. No tienen nada que ver una con la otra. Una es inmensa, la otra pequeñita. Una refleja a David como el culmen del ser humano,
a nivel físico, escultórico, ¿no? De perfección, de belleza. Es el canon, ¿no? Que muchas veces se hace referencia a esta estatua precisamente por eso, ¿no? Porque es el canon de belleza, ¿no? En ese sentido. Es majestuosa, ya está ideada para transmitir esa majestuosidad. Te sientes pequeño, ¿no? Delante de la estatua. Mientras que por otro lado tienes a David, también representado, pero como un pequeño niño pastor de ovejas con una oveja en el cuello. Qué dos imágenes tan absolutamente diferentes de David, ¿no? Qué dos imágenes tan absolutamente diferentes de David. Y yo os lo quería poner aquí, obviamente son representaciones artísticas, pero nos llaman a pensar, eso es lo bonito del arte, ¿no? Yo lo que os quería poner aquí es el núcleo de esta reflexión, ¿no? Porque en definitiva, ¿por qué David apostamos? ¿Por qué David apostó Dios? ¿Cuál fue el David que escogió Dios? ¿Dónde se fijó Dios a la hora de escoger? ¿Dónde se fijó? Si Dios hubiera tenido, y permitidme el salto mortal con esta pregunta, si Dios hubiera tenido que escoger entre estas dos imágenes, ¿vosotros qué pensáis que habría escogido? Hombre, no digo es un salto mortal, porque es arte, es belleza, pero si vamos a los principios y valores que hemos estado reflexionando hoy en esta mañana, probablemente estaríamos de acuerdo que se quedaría con la segunda, ¿no? Creo que esto es un poco la invitación que Dios nos hace hoy, también a nosotros como personas y como iglesia. Porque, ¿sabéis? Nosotros podemos escoger. O adoptamos la pose del gran David, ¿no? Y tenemos la actitud del gran David a la hora de ir por la vida y de ser iglesia. O adoptamos la actitud del otro David, ¿no? Niño, que carga la oveja, sirve, ¿no? Se implica, trabaja con humildad por nuestra vida y por el reino. La apuesta de Dios es la más improbable. El mundo, la sociedad, creo que tendría clara su elección. Creo que a nosotros se nos plantean otras variables para elegir sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre nuestra transformación y sobre el camino de nuestra comunidad. Que el Señor bendiga su palabra y que su Espíritu nos dé sabiduría para que en esos procesos dinámicos de seguimiento de Jesús y de ser iglesia siempre podamos ir escogiendo y eligiendo el camino correcto que Dios nos quiere proponer delante de nosotros y con sencillez y humildad podamos aceptar el devenir que la historia nos pueda traer a nuestro camino personal y comunitario. Como digo, que el Señor bendiga su palabra.